Han existido extraños personajes en la historia que se siguen recordando por su misteriosa vida. Recordamos a los galvanistas, que por medio de la electricidad creían haber encontrado la manera de revivir a los muertos durante el siglo XVIII, aunque su técnica fue aplicada en oscuros laboratorios, donde dieron algunos resultados. Solo el avance de la ciencia en siglos posteriores terminó con esta corriente. Y es que a pesar del tiempo transcurrido, el misterioso laboratorio del Dr. Knoche sigue siendo un punto de atracción para algunos interesados en el mundo del misterio. Solo el paso del tiempo comienza a borrar aquel enclave que algún día fue muy visitado por personas interesadas en ser embalsamadas por su misteriosa sustancia. Es como si supieran que esa fórmula que había desarrollado tuviera esa especie de poder para transferir el alma a otra persona ya casi en el momento de la muerte, una fórmula que nadie ha podido desarrollar porque nunca se pudo conocer qué tipo de sustancias contenía. Y es que, ¿cómo un doctor, un médico alemán elige un lugar tan remoto, tan aislado, de tan difícil acceso para construir ahí su último reducto de sus últimos años de vida? Un castillo, le llamaban también el Castillejo Negro. Era esa finca de Bellavista en este lugar montañoso, donde tenía una vista donde podía contemplar todo a su alrededor. Para acceder ahí, se tiene que acceder por un sendero. Imaginemos hace más de 100 años a las mulas transportando piedras, transportando incluso mármol de Carrara para cubrir las lápidas de las tumbas, haciendo una obra casi faraónica en un lugar con mucho calor, con difícil acceso y condiciones difíciles para sobrevivir. ¿Qué hacía el Dr. Knoche en este lugar? Hay una historia positiva del doctor, que era un hombre que hizo el bien a la gente muy pobre, incluso curándolos de picaduras de serpiente y culebras. Dicen que también salvó a mucha gente de una epidemia de cólera que hubo en este lugar en el siglo XIX. Otra historia, pero negativa, donde lo veían como un brujo que practicaba la magia negra, el hecho que él momificaba personas y a sus familiares, incluso teniendo a una momia en su propio laboratorio, asustando a sus pacientes cuando la veían, acusándolo incluso de necrófilo. El entorno, el lugar, un hombre que huye de Alemania con ciertos problemas, que eran de carácter político principalmente, teniendo problemas con el monarca de aquel entonces, Federico IV, rey de Prusia, donde no estaba de acuerdo al régimen monárquico de este, yéndose prácticamente exiliado de Alemania. En 1840 llega a un ambiente totalmente distinto a la de su tierra y allí empieza a rehacer su vida. Ciencia, búsqueda de la inmortalidad, lucha contra la terrible venganza del tiempo, soledad absoluta, lugar elegido y maldito, donde una fórmula secreta es la protagonista. En 1840, un médico alemán, el Dr. Gottfried Knoche, llega a un barco a Venezuela. Al principio todo eran elogios, pero tras unos años, el pueblo empezó a inquietarse con las actividades de aquel médico germano.
Su función como momificador estaba condenado por la Iglesia y lo hacía de manera clandestina, trayéndole ciertos problemas, porque legalmente estaba prohibido, siendo perseguido por la Iglesia. El médico alemán había realizado un asombroso descubrimiento, un líquido que inyectaba a personas aún moribundas para embalsamarlas. Su siniestra fama de momificador no tardó en llegar a oídos de las autoridades venezolanas, pero no lo arrestaron, sino que contrataron sus servicios. Él logra embalsamar al presidente Linares Alcánter, e incluso muchos le pedían que embalsamara a sus familiares. Los parientes de un famoso periodista de Caracas, Tomás Lander, rogaron al doctor Noche que preservara el cuerpo del intelectual cuando estaba a punto de morir. Su obra maestra fue una víctima de la guerra civil, el soldado José Pérez. Como nadie reclamó el cuerpo, el doctor Noche se lo llevó a su laboratorio, donde lo conservó durante años. Cada vez más obsesionado con sus experimentos, decidió construir la mansión Bellavista, emplazada sobre la cumbre de una montaña, un lugar remoto y de difícil acceso, donde podía llevar a cabo sus experimentos sin ser importunado por nadie. En la soledad de su mansión, el doctor siguió embalsamando seres humanos y animales, especialmente perros. La misma suerte corrieron los miembros de su familia, que fueron muriendo progresivamente, y a los que momificaba para instalarlos en un mausoleo expresamente construido para ellos. Al final solo sobrevive él y su fiel ama de llaves. Su última voluntad fue que cuando estuviera a punto de morir, su ama de llaves le inyectara el suero momificador, que depositara su cuerpo junto a sus parientes en el macabro mausoleo. Ese momento llegó en 1901. La anciana vivió en solitario durante 25 años en el caserón custodiando el mausoleo, y los pocos visitantes que subían a la montaña decían que hablaba con las momias, además de llevarles comida. Cuando ella murió, la casa fue invadida por quienes querían hacerse con la fórmula secreta de Noche, pero nunca la encontraron. ¿Cuál será el secreto de embalsamar cadáveres del doctor Noche? ¿Pensaba que el alma de los muertos sobrevivía en aquellos cuerpos momificados? Nadie lo sabe.